Saludos cordiales, bienvenido o bienvenida a esta capacitación de inteligencia emocional, la capacitación que podrá incrementar su satisfacción y su éxito tanto en su vida personal como laboral. Mediante ejercicios 100% aplicables desde hoy, usted aprenderá dinámicamente y experimentará el alcance de todos estos ejercicios. Mi nombre es Eduardo Gómez y pongo aquí toda mi experiencia como capacitador y motivador desarrollando el potencial de las personas. Y brindo además en cada recurso la referencia científica del autor y de la investigación que comprueba que ha sido puesta en práctica varias veces, con lo cual se garantiza que si usted sigue los mismos pasos, obtiene los mismos resultados. Un proyecto más de www.enriquecetusicología.com y psicologialaboral.net. Y vamos a empezar con la conclusión más contundente de uno de los investigadores más reconocidos sobre este tema. Daniel Goleman expone lo siguiente: el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional. Esto quiere decir que si usted anda enojado, que si usted anda estresado, usted va a ser menos efectivo por más conocimiento que tenga de cómo se realiza una tarea. Sin embargo, no siempre somos conscientes de esto y generalmente, si solo basamos nuestras acciones desde nuestra perspectiva, creemos que siempre lo estamos haciendo correctamente. Usted experimentará a partir de hoy que también, tal como lo dice Daniel Goleman, las competencias emocionales son 3 veces más importantes que las técnicas. Y esta información yo la recibí cuando estaba estudiando, cuando había invertido tiempo, esfuerzo y dinero en mi profesión. No sé si esta información llega igual para usted, pero lo que nos están diciendo la investigación científica es lo siguiente: que todo el dinero que usted gastó para adquirir su profesión, todos los cursos que usted ha llevado, todos los años de experiencia que usted tiene acumulados realizando X tarea, va a quedar totalmente minimizada si usted no tiene un equilibrio emocional, tanto personal y como capacidad de manejar las emociones en los demás. Y es fácil que usted identifique a partir de ahora, en su ambiente laboral, familiar, donde usted se reúna con personas, identifique aquellas personas que realmente muestran una arrogancia en el contacto con los demás, que a pesar de que están muy preparados, con el tiempo parece que ya nadie quiere trabajar con ellos, los evitan o no dan su mayor esfuerzo con ellos, y en el peor de los casos se vuelven contra estas personas. Cuando usted no es consciente de lo que pierde con su actitud, con el poco manejo de sus emociones, o de su motivación, de su entusiasmo, resulta que se extiende a otras áreas de nuestro comportamiento, entre ellas nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas. En el peor de los casos, usted terminará sin el apoyo de la gente, o al menos sin que sea considerado. Serán en el último que piensen, a pesar de que usted tenga toda la experiencia requerida para hacer un trabajo. Por lo tanto, el principal beneficio que usted está a punto de experimentar es que usted tenga la habilidad de su control emocional y con los demás para ser más efectivo en el contacto con las personas, en cómo otras personas se manejan con usted y usted con ellas. Sea usted hombre o mujer, usted puede experimentar los siguientes beneficios con esta capacitación: mejorar su calidad de vida. Cuando usted logra tener conciencia de sus emociones, usted identifica cuando anda estresado y por lo tanto tiene la capacidad de controlarlo. Cuando mediante los ejercicios que le vamos a dar usted tiene un manejo adecuado del estrés, logra actuar a tiempo, beneficiarse usted y beneficiar a todas las personas que están a su alrededor. El equilibrio emocional además tendrá la capacidad de mejorar su eficacia y su liderazgo. Cuando usted se controla en el contacto con los demás, se le facilita la comunicación asertiva. Logra influir positivamente en las personas sin generar conflictos que deterioren las relaciones. Como jefe, como supervisor, como encargado de procesos, como gestor del talento, experimentará los beneficios de lo que es trabajar adecuadamente con las personas, no contra las personas.
Cuando no son las circunstancias externas que rigen su vida, sino que usted tiene la capacidad de controlar las circunstancias, usted va a aprovechar al máximo todas aquellas capacidades y conocimientos que usted ha adquirido en su vida. Será fácilmente observable por los demás sus talentos y virtudes, desde donde será considerado para posiciones importantes o será distinguido en su área laboral, familiar, religiosa, deportiva, etc. Con todo esto se le facilitará mantenerse motivado, mostrar ese entusiasmo que pocas personas muestran. Cuando se muestra esta fortaleza interna, las personas están más comprometidas, persisten más y alcanzan más. No solo individualmente, sino también en el contacto con las demás personas, porque mejora todas las habilidades sociales que se requieren generalmente para crecer. Así que estamos seguros que usted ha hecho una de las principales inversiones en su vida. Y lo mejor de todo, con recursos que le garantizamos son capaces de generar cambios. Bienvenido o bienvenida. Consideraciones importantes de esta videocapacitación. En primer lugar, le sugerimos que no cometa el error de observar toda la videocapacitación completa sin practicar los ejercicios que tienen un orden específico. Solo en la práctica usted va a poder experimentar los resultados y sobre todo entender los beneficios. Tome en cuenta que una consultoría de inteligencia emocional, por ejemplo, en la empresa, no requiere de horas ni de días, sino que generalmente meses. Usted deberá practicar los ejercicios una y otra vez. La recompensa será lo que usted experimente en el camino y todo el control emocional y el desarrollo de habilidades sociales que usted va a adquirir. La segunda consideración es entender que el coeficiente intelectual, las habilidades cognitivas, el pensamiento, todo lo que tiene que ver con el mundo de las razones, se basa en la corteza prefrontal, pero lo que es coeficiente emocional se basa en otras áreas. Lo que quiero decir es que usted se va a enfrentar, mediante estos ejercicios, a experiencias a las cuales no estamos acostumbrados, pero que la recompensa va a ser muy alta en su equilibrio, en su satisfacción personal, en la eficacia personal. Y hay que ser persistente en la práctica de estos ejercicios, porque vamos a prácticamente ir borrando cierta incompetencia emocional que es resultado de hábitos que hemos establecido desde niños. Entonces, vea el nivel de reto que existe en los ejercicios de inteligencia emocional. Los beneficios de todos estos ejercicios están disponibles para cualquier cultura, para cualquier raza, para cualquier edad, para cualquier género. Y la convicción que usted puede tener es que todos los recursos que compartimos están basados en la ciencia del comportamiento humano. Es decir, todo ha sido probado previamente para que usted hoy tenga los medios o los procesos más eficientes para desarrollar inteligencia emocional. Además, siempre tendrá la oportunidad de observar las referencias bibliográficas en el video, sino también en el archivo adjunto que recolecta todas las referencias bibliográficas para poder investigar más o para poder sustentar sus investigaciones en el tema de inteligencia emocional. Iniciamos. Es importante que usted sepa que para desarrollar inteligencia emocional existen diversos modelos, pero que entre los más importantes están el de John Mayer junto con Peter Salovey y el de Daniel Goleman. Nosotros vamos a utilizar recursos muy valiosos de los diferentes modelos, pero nuestra base siempre va a estar en el modelo de marco de competencias de Daniel Goleman, que es el siguiente. Él propone que son 5 las competencias emocionales indispensables para desarrollar la inteligencia emocional. Vamos a hablar de las primeras 4. Las primeras 2 tienen que ver con la persona individual y las otras 2 tienen que ver cómo nos relacionamos o cómo interactuamos con las otras personas. El primer área que vamos a desarrollar con nuestros ejercicios es la autoconciencia. Es el hecho que usted sea consciente de sus emociones, que incluso es uno de los pasos más importantes, que usted logre aplicar autoevaluaciones en su forma de pensar y sentir, para que también vayamos a generar tarde o temprano autoconfianza. El autocontrol se refiere
precisamente a controlar nuestras emociones, a podernos adaptar a las circunstancias con nuestros recursos, no bajo lo que las circunstancias nos están empujando a hacer, a tener integridad. La tercera área que usted va a desarrollar en este videoentrenamiento es la conciencia social, enfatizando la empatía con las otras personas y, en caso, la orientación al servicio hacia los demás. La cuarta área, las habilidades sociales, muy importante para generar influencia positiva, para tener comunicación asertiva y que usted tenga capacidad, bajo cualquier circunstancia, de solucionar conflictos adecuadamente, de colaborar con las personas. En el marco de competencias del modelo de Daniel Goleman, él expone una quinta, que es la motivación, que va a estar implícita en todo lo que nosotros mostremos en esta videocapacitación, que incluso Daniel Goleman posteriormente, en el test que hace para medir inteligencia emocional junto con la consultora iGroup, propone estas 4 competencias iniciales, es decir, que para medir inteligencia emocional se enfoca en estas 4 que va a ser nuestro enfoque. Entonces vamos a repasar las 2 principales definiciones que existen sobre inteligencia emocional. La primera, la de Daniel Goleman, para que podamos comprender cómo se relaciona con estas 4 áreas o estas 4 competencias. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y, aunque parece, pocas personas lo hacen. En otras palabras, hay personas que hasta cuando cometieron un error, hasta cuando hirieron a una persona, se dieron cuenta que su comportamiento, que lo que dijeron fue inadecuado y causa arrepentimiento. Entonces existe una necesidad de reconocer nuestros propios sentimientos, que es el área de autoconciencia. Siguiendo con la definición dice, y los sentimientos de los demás, que es la conciencia de que hay otras personas que también sienten, que también es importante su opinión y lo que tienen que decir. Es la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás. Esto quiere decir habilidades sociales, la capacidad de interactuar asertivamente. Y no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Hay personas que se pasan automutilando. Hay personas que con su propio comportamiento se están hiriendo. Y esto es la capacidad de tener un autocontrol. Siempre el objetivo va a ser el desarrollo de la inteligencia emocional, aunque los modelos proponen diferentes formas de hacerlo, pero siempre estas 4 áreas van a ser fundamentales. Para ello revisemos el otro modelo de Peter Salovey y John Mayer, que dice que la inteligencia emocional es la habilidad para entender y percibir, que se refiere a tener autoconciencia, de darnos cuenta, tanto para nosotros, que es la autoconciencia, y con los demás, que es la conciencia social, y expresar nuestras emociones adecuadamente. Esto se refiere a una habilidad social que muy pocas personas poseen, de controlar nuestras emociones, que se refiere al autocontrol, para que trabajen para nosotros, no en contra de nosotros. Diferentes modelos que siempre apuntan al desarrollo de estas 4 áreas fundamentales. Vamos a iniciar entonces con una primera tarea. Primero, comprender que no hay inteligencia emocional sin la capacidad de poder identificar cuando una emoción empieza en usted. Así de sencillo. Esto es fundamental. Y cuando una emoción empieza en los demás. Solo cuando usted se da cuenta a tiempo está en capacidad de hacer algo al respecto. Por ello es indispensable. En los recursos externos va a buscar usted el primero, el que se refiere a un partido en Alemania 2006. Es el partido de despedida de uno de los caballeros del fútbol, una persona que no solo era un caballero en el fútbol, sino que era reconocido también por su habilidad. Lo que deseamos es que usted reflexione sobre este video. Observe qué es lo que ocurre con esta persona. Y si a usted le ha gustado el fútbol, es probablemente que se recuerde de este momento. Y eso es lo lamentable. Que este caballero del fútbol también es reconocido por estos pequeños segundos en uno de los partidos más importantes de su vida, porque era el partido de despedida de él.
para que usted pueda reflexionar en cómo un descontrol emocional de unos segundos da el traste con toda una imagen profesional que se había construido durante muchos años. Diríjase por favor entonces al recurso externo número 1, el video de Zinedine Zidane. Para poder entender qué le pasó a Zinedine Zidane, qué le pasa a ciertas personas que están en las cárceles y que se arrepienten de 5 segundos en su vida, tenemos que referirnos a cómo funciona nuestro cerebro. Aquí está nuestro cerebro internamente, pero la investigación científica ha logrado determinar cuál ha sido la evolución del cerebro, cuáles eran las funciones que dominaban antes y cuáles son las funciones que dominan ahora, porque ahora somos seres mucho más avanzados que los seres de hace miles de años. Y esto tiene su explicación en el cerebro. Esta parte del cerebro que estamos resaltando es la parte del cerebro que tiene que ver con todas aquellas conductas mecanizadas en las cuales no pensamos racionalmente ejecutar. Por ejemplo, la respiración, el control de temperatura, las palpitaciones del corazón y muchas funciones. También con la parte emocional que siempre ha estado en el ser humano. Esta parte emocional es totalmente instintiva, espontánea, que compartimos con muchos seres vivos en nuestro mundo. Se dedica a aquellas funciones que prácticamente pareciera que no requieren un esfuerzo de nuestra parte. ¿Quién de nosotros está pensando en qué tan profundo respirar en este momento? ¿O qué tan rápido tiene que palpitar mi corazón en este momento? Bien, y ha sido gracias a la exigencia del ambiente, a todo lo que se nos esfuerza hacer durante muchos de miles de años para atrás, que hemos desarrollado nuestro cerebro, podemos decir hasta en tamaño, pero también en diferentes funciones. Esta parte que estamos resaltando ahora es la parte de la corteza cerebral, que nos ha permitido el pensamiento racional, no solo el emocional y el espontáneo, sino aquel que también logra tomar decisiones, decidir qué es bueno, qué es malo, qué es moral y qué es inmoral. Aquel pensamiento lógico que es capaz de calcular y sacar conjeturas de una cosa o de otra. Son las dos principales funciones que debemos entender para desarrollar inteligencia emocional, para saber qué es inteligencia emocional. Sin intención de enredarlo a usted con nombres científicos de zonas ubicadas, lo que requerimos es que se comprenda que esta área en específico, la emocional, es aquella área que durante mucho tiempo nos permitió el aprendizaje y la memoria. Suponga usted y regrésese en miles de años atrás donde usted salía a cazar. Y en su aventura usted se encontraba algo que parecía muy jugoso. Usted llegaba y lo probaba, lo mordía y de repente se da cuenta que era una cosa horrible, que lo que usted vio no se compara con el sabor experimentado. Gracias a esta parte emocional es que si usted al día siguiente volvía a encontrarse con algo que parecía delicioso y que era el mismo color, usted se lo acercaba y con solo el olor, que tiene un gran contenido emocional, usted ya aprendía del pasado. Y muy probablemente ahora lo descarta inmediatamente sin probarlo. ¿Por qué le explicamos esto? Porque nuestro contenido emocional hace conjeturas con el pasado y muchas veces predetermina inmediatamente cuál va a ser nuestra reacción. Lo importante que usted sepa es que esto a veces juega a favor, pero a veces también en contra. Estos recuerdos emocionales se pueden convertir en falsas guías de acción en el presente, porque lo que hace nuestro cerebro espontáneo emocional es comparar cualquier situación presente con alguna del pasado, y por el mero hecho de compartir rasgos similares dice que esto que hoy tenemos al frente es tal como fue en el pasado. Siempre utilizo el ejemplo de una consultoría de una muchacha que estaba recién iniciando en una nueva empresa, pero que también había un nuevo jefe. Nosotros observamos que no hay una relación entre ellos dos. No se habla, no se dirigen la palabra. Cuando llegamos a preguntarle a la muchacha que cuál es el problema, nos dice que no tiene ningún problema. Cuando seguimos preguntándole, llega a la conclusión de que es que le cae mal. Y cuando le preguntamos que por qué le cae mal, nos dice que no sabe. Fue solo con el tiempo que logramos identificar qué era lo que estaba pasando. Ella venía de otra empresa donde había tenido un jefe que compartía una estructura física similar, es decir, era alto, grueso y de voz gruesa.
Su cerebro emocional, por el mero hecho de que esta persona nueva compartía solo algunos rasgos físicos, hacía la conjetura de que era igual que aquel otro jefe que había tenido, que era arrogante, imponente y autoritario y que le había faltado el respeto. Por lo cual, su cerebro emocional señalaba o indicaba advertencia, cuidado, lo que hacía que en el presente ella ni siquiera se acercara para conocer a esta persona. Así es como nuestro cerebro emocional a veces juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque no todas las personas que son altas de contextura gruesa son agresivas y faltan el respeto. En psicología tenemos casos mucho más extremos. Por ejemplo, hay personas de 40 años, 50 años que frente a un animal que es totalmente inofensivo, pero porque tiene una experiencia traumática, le huyen, lo evitan. Hay personas que porque han vivido una muerte traumática de algún ser querido, no se están dando cuenta, pero siempre que pasan por una iglesia y escuchan las campanas, su cerebro emocional hace comparación inmediata con aquel momento tan triste, que en ese momento presente, al escuchar las campanas de la iglesia, sienten una tristeza a la cual no le encuentran explicación. El caso de una muchacha que nos dice que 3 veces le han sido infiel, y en una nueva relación, cuando va por el parque con su nuevo pretendiente y esta persona tan solo contesta el teléfono y gira dándole un poquito la espalda, esta persona ya hace toda una conjetura del nuevo significado de quién es esta persona también. Es nuestro cerebro emocional comparando presente con pasado inmediatamente, provocando muchas veces que reaccionemos de determinada manera. Pero lo importante que tiene que saber es que esto sucede sin que usted lo haya pensado racionalmente. Esta parte que es espontánea, instintiva, nos hace reaccionar inmediatamente sin que medie la parte racional. Pero muchas veces cuando esta emoción es muy fuerte, por ejemplo, en un enojo, existe lo que se llama el secuestro por parte de esta área emocional, de la parte racional que nos permite tomar decisiones o pensar las circunstancias. Por eso es que muchas personas en un momento de mucho enojo, por ejemplo, o una emoción muy fuerte, hicieron algo de lo cual después, cuando vuelven a recuperar esta parte racional, se arrepienten. Dicen, no fue lo adecuado, me equivoqué. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros en la carretera, en las presas, con nuestros hijos, que este momento emocional hace este secuestro de la parte racional? En resumen, el reto de desarrollar inteligencia emocional es lograr el equilibrio entre esta parte del cerebro que es espontánea e instintiva y la parte del cerebro que es más racional y calculadora. Ambos extremos son malos. Cuando una emoción es muy fuerte ya vimos lo que sucede, pero tenemos también el otro caso de personas que son extremadamente racionales, que todo lo tienen que calcular, que todo tiene que estar justificado. Personas que les cuesta conectar emocionalmente con sus parejas. Y no solo eso, sino también de empatizar con otras personas emocionalmente. Que cuando le comparten una emoción fuerte, esta persona lo primero que hace es dar consejos, el decir por qué sí, por qué no, porque les cuesta esta parte emocional. Ahora que usted tiene todo este conocimiento, es probable que se haga la pregunta, ¿pero vale la pena toda esta inversión que voy a hacer de tiempo en desarrollar inteligencia emocional? ¿Es importante para mi éxito? Para ello quiero que reflexione en el siguiente ejercicio. Vamos a poner a competir de un lado todos los conocimientos que usted ha adquirido y todas aquellas habilidades técnicas de cómo se hace lo que usted hace. Eso sumado, ¿cuánto porcentaje define esto su éxito? Versus todo lo que se refiere a inteligencia emocional, la actitud, la motivación, la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas. Esto del otro bando, un 100%, ¿cómo repartiría usted entre estos dos bandos? ¿Cuál fue su respuesta? 50 y 50, 90 y 10, 10 o 90. Esta puede ser su primer sorpresa, porque si usted ya hizo este ejercicio y repartió porcentajes de cómo cada una de estas áreas define su éxito,
quiero decirle que este mismo ejercicio ya se ha investigado en otros lugares por instituciones de prestigio y ya tienen los resultados de cómo es exactamente. En primer lugar, le vamos a mencionar los de Daniel Goleman, donde dicen que el coeficiente intelectual, es decir, lo que nos referíamos a conocimientos, a todo lo que usted sabe de cómo se hace algo y a todas las habilidades que tiene para hacer eso, definen tan solo un 20% del éxito en las personas. Y el 80% del por qué las personas son exitosas, son consideradas para posiciones importantes, se les respeta, se les toma en cuenta, está relacionado con aspectos de inteligencia emocional. Si usted realmente hace el esfuerzo por invertir en inteligencia emocional, este es el alcance de los beneficios que usted va a experimentar en su vida. Porque si hasta el momento no lo ha hecho, usted se está perdiendo de grandes resultados. Pero no nos conformamos con lo que diga solo un investigador, sino que también hemos revisado otras investigaciones y el Consorcio de Inteligencia Emocional también ha hecho sus investigaciones aparte de las de Daniel Goleman, donde definen también que un 23% se refiere a las capacidades intelectuales y un 77% a todo lo que se refiere a la competencia emocional. Resultados muy parecidos. Son las competencias emocionales que definen el éxito y los logros en su vida. ¿Acaso usted alguna vez no ha conocido una persona que tiene mucho conocimiento, que puede estar graduado o graduada de la mejor universidad, pero en el contacto con las demás personas no le va bien? No parecen escalar lo suficiente como deberían de escalar según sus conocimientos. La explicación está por su incompetencia emocional. En otro estudio con 515 gerentes de diferentes países, pero que ya incluye países latinoamericanos, logran concluir el perfil de una persona que queda estancada, que falla, versus el perfil de una persona de éxito. Vamos al perfil de la persona que falla. De la experiencia que requiere para hacer lo que hace, tiene 79%, es decir, tiene bastante. En inteligencia emocional tan solo tiene un 24%. Y del coeficiente intelectual que requiere para hacer, es decir, los conocimientos y las habilidades, tiene un 71%, que también es bastante. Pero veamos ahora el perfil de la persona de éxito, que la experiencia que se requiere tiene un 71%, incluso un poquito menos de la persona que falla. Pero en inteligencia emocional tiene un 74%, muy superior a la persona que tiende a fallar. Y de coeficiente intelectual incluso tan solo tiene un 48%. Es decir, que hay personas que quizás no tienen todos los conocimientos y habilidades, pero si tienen competencia emocional, resultan ser más exitosos que las personas que no lo tienen. Y aquí es donde los nuevos aportes de la inteligencia emocional han venido a revolucionar todo el campo organizacional y de la efectividad personal. Nos hemos dado cuenta que durante mucho tiempo hemos contratado a las personas por su coeficiente intelectual, es decir, por su experiencia, años de experiencia, conocimiento, de dónde viene graduado, el legítimo currículo, que nos da una luz de que si es muy inteligente, que si tiene buenos argumentos, que si tiene un conocimiento vasto. Pero durante muchos años hemos ingresado a nuestras organizaciones personas bajo este modelo y nos hemos dado cuenta que con el tiempo, con algunos meses, en algunos casos con algunos años, ya la persona no tiene el mismo rendimiento, no tiene la misma motivación o compromiso. Y los terminamos despidiendo precisamente por eso, pero que se refiere a competencias emocionales. Los contratamos por coeficiente intelectual, pero los despedimos porque no tienen el suficiente coeficiente emocional. Ahora estamos revirtiendo la fórmula que ha mostrado ser más efectiva, porque los conocimientos y las habilidades generalmente en las empresas las podemos enseñar. Y ejemplo de ello es el nuevo sistema de selección por competencia, donde ya no solo nos importa lo que sabe hacer o lo que puede hacer, sino también si quiere hacerlo, si es lo que le gusta, si se cumple el propósito de la persona con el propósito de la organización. Este nuevo gestión empresarial por competencias nos da la luz de que no solo hay que fijarnos en la parte que es fácilmente observable en un currículo vitae, por ejemplo, los conocimientos que tiene, las habilidades, los años de experiencia, sino que también es fundamental la parte
que más define el éxito, que son los rasgos de personalidad, los motivos que tiene para venir a esta empresa o la actitud que tiene frente a las circunstancias que se puede enfrentar. Es más difícil de observar, pero son mejores predictores del desempeño, relacionados con las competencias emocionales. En los laboratorios Bell también hicieron o compararon algo muy similar. Las personas que tienen un rendimiento promedio, de las que podemos decir que hay bastante, versus aquellas personas que sí sobresalen donde quiera que estén. Y logran también definir el por qué. En estas personas promedio el coeficiente intelectual pues era adecuado, también el talento académico. Pero lo diferente en las personas que eran sobresalientes precisamente era el tipo de relaciones que establecen con los demás, la red que lograban formar con las otras personas, con sus compañeros, la confianza que tenían, que les daban a los compañeros. Era la clave para que fueran considerados como líderes, como personas capaces de llevar a cabo determinada tarea. Muy específico de las habilidades sociales que tiene una persona. Y para terminar de sorprender, he de comentarle también que cuando se le hace un test a personas, hay algunas que califican con un 160 el coeficiente intelectual. Esto quiere decir que tienen un pensamiento lógico admirable, que son muy inteligentes en pensamiento matemático calculador, deductivo. Si un 100 es adecuado, un 160 es totalmente admirable. Pero este tipo de persona que a la vez tiene baja inteligencia emocional, están trabajando para personas que no superan un coeficiente intelectual de 100, pero que tienen alto coeficiente emocional. Capacidad de relacionarse positivamente, actitud positiva, compromiso, control de emociones, control del estrés, etc. Y aquí precisamente es donde está el campo de desarrollo donde muchas personas pueden sacar ventaja competitiva, porque otras investigaciones nos dicen que tan solo un 36% de las personas identifican sus emociones cuando suceden, que es el elemento número 1 para generar inteligencia emocional. En otras palabras, 2/3 partes de las personas estamos controlados por nuestras emociones y podemos terminar actuando inadecuadamente, generando resultados pobres, perdiéndonos oportunidades, en fin, estancados en nuestro desarrollo. Ahora quiero confrontarle. ¿Cuál sería su respuesta del por qué a veces usted ha perdido el control? Del por qué usted a veces demostró que quería herir a alguien. No solo físicamente, sino de palabra también. Sea por un comportamiento agresivo o sea por un comportamiento de evitación. Si aprovechó estos segundos para responderse, déjeme decirle cuál es el principal pretexto que utilizan las personas. Es que yo soy así. Y cuando una persona dice es que yo soy así, resulta que cualquier intento por cambiar no va a ser aceptable, porque no visualiza que él pueda ser diferente. Tanto usted o como las personas que usted vaya a entrenar tienen que ser muy conscientes que una cosa es la emoción y otra cosa es las respuestas que tenemos a las emociones. Porque el enojarse fácilmente sí es un asunto de temperamento de la persona, pero la respuesta de cuando uno está enojado resulta que es un asunto del carácter, y el carácter es aprendido. El temperamento no, el temperamento sí es nuestra base biológica, pero el carácter es un producto del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona dice es que yo soy así, está incluyendo también el carácter, pero esto es aprendido y lo que es aprendido se puede desaprender para volver a aprender. Entonces justificarse que porque mi familia fue así o que mis padres me lo pasaron en los genes es aceptable para poder justificar que usted es una persona que se enoja fácilmente, pero no es justificable para la forma en cómo usted responde a esas emociones. Entonces se vale estar enojado, pero no se vale agredir a otras personas de palabra o físicamente porque usted está enojado y usted es así. Quizás esta información le ha caído fuerte, quizás no. Pero le tengo otra buena noticia y tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional a través de la edad.
¿Qué es lo que dicen las investigaciones o qué es lo que han mostrado? Es lo siguiente, que con tal vamos aumentando de edad, vamos siendo más emocionalmente inteligentes. Y es una buena noticia porque es funcional para todos. Ahora, no quiere decir que porque usted ya tenga 60 años es totalmente inteligente emocionalmente. Pero lo que sí dice es que por lo menos lo es más a que cuando tenía 16 años. Entonces, esto parece ser la línea de tendencia del desarrollo de la inteligencia emocional a través de la edad. ¿Por qué? Porque ya hemos acumulado una serie de experiencias, una serie de aprendizajes que quizás nos ha mostrado cómo controlarnos. Volvamos a la práctica. Para ello le voy a pedir que vaya a su hoja de recursos externos y utilice el número 2, donde hay posibilidades de realizar un autotest para que usted pueda medir su coeficiente emocional. ¿Cuál va a ser el beneficio que usted en este momento detenga el video y haga esta tarea? Es que usted se va a poder dar cuenta en cuál de las 4 áreas del modelo que le estamos proponiendo tiene usted más desarrolladas y cuáles menos. Entonces, posterior a este test, vamos a comenzar a dar ejercicios en cada una de estas 4 áreas y le pedimos que usted se vaya a enfocar en aquellas que según el test diga que usted tiene menos desarrolladas. No existe un cambio efectivo cuando no se realiza precisamente en las áreas más necesitadas o más significativas. Bien, es hora de empezar con los ejercicios para desarrollar inteligencia emocional, sea para interés personal o para capacitar a otras personas. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Esto quiere decir que si usted es capaz de controlar su emoción, controla también la acción. Pero muchas veces lo que nos estamos dando cuenta es que nuestra acción fue inadecuada y hasta ese momento nos dimos cuenta que realmente nos pasamos, que estábamos muy enojados y actuamos inadecuadamente, pero ya cuando es tarde. El reto de la inteligencia emocional, por lo tanto, en la autoconciencia, es ser conscientes de nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de estos estados de ánimo. Es captar nuestra emoción en un momento adecuado y no en un momento tardío. Y aquí quiero hacer una pausa para recomendarle que no hay inteligencia emocional si no se parte de la autoconciencia. Si usted no logra identificar sus emociones a tiempo, es muy difícil que usted logre el autocontrol y mucho más que logre controlarse con otras personas o identificar las emociones de las demás personas. Por eso, por favor, ponga atención al siguiente ejercicio, que es uno de los métodos más prácticos para desarrollar autoconciencia.